Bueno, ¿cómo les va? Espero que estén bien transitando este momento de aislamiento que el contexto nos está exigiendo a cada uno, tanto como siempre digo en las otras charlas que les he dado, en función de su responsabilidad individual, pero también colectiva y por lo tanto social. En esta oportunidad me contacto con ustedes para presentarle el tema de la vivienda como problemática en el taller de arquitectura. Es decir, que le voy a dar un encuadre teórico, conceptual y también metodológico de cómo nosotros entendemos que se debe abordar la vivienda hoy en el contexto de esta contemporaneidad. Espero que les sea de utilidad y bueno, y me despido, me salgo de la pantalla y arranca la clase. El primer interrogante es ¿en qué contexto se desarrolla la problemática de la vivienda en la actualidad? Bueno, en este sentido, una primera respuesta que podemos dar es que nos encontramos en el marco de la sociedad del conocimiento y de la información, por un lado, y por el otro la sociedad del riesgo. Ambas sociedades están presentes. Fundamentalmente, hoy podemos hablar de la sociedad del riesgo que implica el cambio climático y en este caso la pandemia, que nos lleva a repensar el tema que estamos abordando con suma preocupación y con suma responsabilidad, dado que los arquitectos somos los que en este momento hemos generado los espacios o los ámbitos en donde se puede cumplir lo que aparece como la única manera de dar respuesta, que es el aislamiento, hasta tanto y en cuanto surjan las vacunas o el antídoto para hacerle frente. Por lo cual, en este sentido, la vivienda se transforma en un componente central, ¿no?, de nuestros días. Ahora bien, por otra parte, hay autores que nos dicen que esta sociedad del conocimiento, la sociedad del riesgo, se sustentan también en la sociedad red, que es que a partir de la tercera revolución urbana que introducen las tecnologías, permiten que hoy el mundo esté conectado globalmente y se borren las fronteras. Los límites de los países pierden vigencia a partir de estas ciudades en redes que se van conectando por flujos invisibles que hacen que nos podamos conectar globalmente. En este contexto, hoy la población mundial crece vertiginosamente y se localiza fundamentalmente en los grandes centros urbanos, que es donde justamente las consecuencias del cambio climático y, en este caso, la pandemia, es donde deja sus mayores secuelas y sus mayores impactos. Este autor dice que se producen, que sería necesaria 450 millones de nuevas viviendas, ¿sí?, para poder dar respuesta a esta demanda poblacional, a este crecimiento, o sea, 60.000 viviendas diarias. Para que tomemos un poquito la dimensión del crecimiento que se produce a nivel global, nace un ser humano cada 8 segundos, con lo cual este crecimiento poblacional, que lo demuestra en esta filmina, hace que la sociedad cada vez sea más urbana. Por ejemplo, a nivel mundial, ya el 55% de la población se localiza en grandes centros urbanos, y en Latinoamérica está alcanzando el índice de población urbana del 78. La Argentina está entre el 98 y 99% de la población que vive en los centros urbanos, con lo cual los centros rurales o las áreas rurales se han visto despobladas en desplazamiento de la gente hacia la ciudad en función de nuevos procesos de ruralización y tecnificación del campo. Por lo tanto, esta ciudad postindustrial del intercambio y los avances tecnológicos y comunicacionales presenta algunas problemáticas centrales en relación con la vivienda.
Por un lado aparecen procesos de densificación y de desborde de las ciudades. Por un lado los centros se renuevan, crecen en vertical, y por el otro lado las periferias se extienden con asentamientos de precarios y de countries y urbanizaciones privadas. Por el otro lado surgen nuevas necesidades del habitar y nuevos modos del habitar que iremos revisando. Por otra parte, la población urbana en crecimiento cada vez es más pobre y se producen grandes desigualdades, fundamentalmente en Latinoamérica. Se habla de sociedades dualizadas. Se dicen que las ciudades se hinchan, no se están desarrollando, y que la pobreza se territorializa. Para tomar un ejemplo, en la Argentina, el índice último da que el 35,5% de la población es pobre y que el 50% de la población de niños son pobres. Todo eso tiene un correlato espacial y que es en el incremento de los asentamientos precarios y la villa miseria, que crecen exponencialmente en los, fundamentalmente en los grandes concentraciones urbanas, que es hacia donde la gente de menores recursos intentan desplazarse en busca de una mejor calidad de vida o de expectativa laboral que no llegan y no logran a conseguirlos, o que muy poco logran a conseguirlo. Bueno, este es un índice mundial del hambre que muestra la diversidad de cómo se distribuye a nivel global. En definitiva, ¿qué está sucediendo en nuestras ciudades? Crece la informalidad, se produce cada vez más la inequidad, la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres, y la segregación social en aumento. Esta sociedad dual, que la mencioné hace un ratito nomás, se evidencia claramente en esta imagen de la Villa 31, la ciudad de los pobres y la ciudad de los ricos, cómo contrastan la ciudad formal con la ciudad informal, lo legal con lo ilegal, la sociedad incluida y la sociedad excluida, o sea, en definitiva, la sociedad dual. Este ejemplo indica que esta sociedad dual, si bien con matices y políticas asistencialistas muy distintas, se da en ambos mundos, en los países desarrollados y en los vías de desarrollo. Este es un homeless en París, por ejemplo, cómo resuelve sus condiciones de hábitat. Esta es una imagen que me gusta mostrar, que la sacó Gustavo Pagani, y me parece que, bueno, es una manera de cómo una persona, una señora que vive en la calle, resuelve su morada, su hábitat, su vivienda. Por otra parte, este mundo globalizado en red, la sociedad en riesgo, también hay toda una contracara que son los flujos ilegales del mercado internacional, en donde se generan dividendos y ganancias mucho más importantes que lo que genera el mercado legal. Con lo cual también hay todo un dinero negro que se circula a nivel global por distintas actividades que están puestas acá abajo, que no las voy a desarrollar, pero que ustedes pueden ir mirándolas con detenimiento, que hacen que esta economía informal también tenga sus efectos, ¿sí?, en el tema de las ciudades, porque todo esto genera un recurso que no está blanqueado, que es ilegal, y que mueve intereses y que conspira y que con muchos recursos puede contratar y vencer ciertos controles que se puedan realizar desde el campo de lo político, fundamentalmente en lo que hace a la seguridad, ¿no es cierto? Bien, presentando este panorama general de esta diversidad de situaciones que vemos a nivel del mundo contemporáneo, tanto aspectos como positivos como negativos, que cada uno podrá valorarlos, ¿desde dónde nos posicionamos para abordar el tema de la vivienda? Por un lado, desde dos grandes paradigmas, el de la sustentabilidad y el derecho a la ciudad. Ambos paradigmas
se sustentan en la democracia, es decir, en la participación de los usuarios para poder tener su vivienda y sentirse representados, en la equidad, es decir, de que la vivienda debe llegar a todos los sectores, no solamente a la clase pudiente. Esta pandemia pone en evidencia que, por ejemplo, en Latinoamérica, el 23,4% de la población vive en asentamientos precarios y que en el caso de la Argentina, el 35% vive en casos precarios. Entonces, cuando nos referimos a quedarte en casa, ¿sí?, para generar el aislamiento, ¿en qué condiciones, en qué lugares, en qué viviendas se produce ese aislamiento cuando están hacinados y no tienen condiciones de infraestructura y de calidad, tanto material de la vivienda como de infraestructura de servicio, carencia de agua, muchas veces de infraestructura de cloaca? Entonces, bueno, en ese contexto, nosotros lo que vemos es que necesitamos una equidad para tratar de mejorar esa dualización de la sociedad, procurando una justicia social y espacial. ¿Social en qué sentido? En aquellos que no tienen vivienda, buscar la manera de que la puedan conseguir y que encuentren localizaciones espaciales acorde y que no tengan que estar en los bordes, en las periferias, o sean trasladados a lugares que los alejen de sus fuentes de trabajo. Entonces, en este contexto es que nosotros abordamos la problemática de la vivienda. ¿Qué ideas surgen o qué propuestas surgen para dar respuesta a lo planteado del campo de la disciplina? Bueno, acá tenemos distintos autores, seguramente es mucho más, yo he sintetizado en esto, algunos que exploran el tema de la densidad y la alta y la buena calidad y la infraestructura en las zonas centrales. Por ejemplo, Stephen Hall, Big, OMA. También tenemos otro grupo de arquitectos, en este caso sintetizado por Aravena, que están preocupados en cómo brindarle vivienda en lugares que los incluyan, bien ubicados de la estructura física y urbana de las ciudades, a aquellos sectores de la población que no tienen vivienda. Entonces, que tienen más un contenido o un valor social de inclusión, ¿sí?, de regenerar hábitat degradado y generar un hábitat con mejor calidad de vida. Es decir, que son las distintas respuestas que hoy, desde el campo de la disciplina, se vienen abordando. Obviamente que en ambos campos, tanto de la exploración de la densidad, los usos mixtos y la concentración, y de la vivienda social, existen otras búsquedas y otros arquitectos que los abordaremos seguramente en las clases individuales que se irán desarrollando en cada nivel. Ahora bien, ¿cuáles son las variables centrales ya desde el punto de vista metodológico y alejándonos de lo conceptual y de la interpretación de la realidad que manejamos en el taller para abordar este tema de la vivienda? Por un lado, ciudad y densidad. ¿Cómo lo vamos a abordar a este par? A partir de entender las implantaciones y las mejores resoluciones tipológicas de acuerdo a la densidad y al lugar o al tejido y a la morfología en que se inserta el tema de vivienda que tenemos que desarrollar. Por otra parte, el otro par o binomio es sociedad y modos de habitar. Es decir, qué nuevas problemáticas, qué nuevos requerimientos plantea la sociedad que exigen respuestas y estrategias de diseño. Por el otro, el par tecnología-materialidad. Es decir, qué nuevos materiales, qué nuevos procesos constructivos se han generado que permiten repensar la manera de producir la vivienda en el contexto actual. Y el otro par es recurso y sustentabilidad. Es decir, pensar la sustentabilidad de la vivienda en su sentido amplio, a partir de estudiar sus implantaciones y el diseño de cada una de las piezas, así como también repensar, ¿sí?, el tema de las pieles o las envolventes de estas tipologías o de los conjuntos que estemos abordando. Ciudad-densidad, como les decía, en función
de las distintas respuestas de los distintos tejidos van a ser las formas que iremos respondiendo en los distintos niveles. Si hay un tejido abierto de densidad baja, en donde trabajará seguramente arquitectura 1 y arquitectura 2, tendrán que responder a esas necesidades de tejido y morfología. O si vamos a tejidos de mayor densidad, de mayor concentración de gente, bueno, aparecerá otra definición de espacio público, otra definición de la manzana, otra definición de la resolución del problema de la vivienda y su inserción en este tipo de tejidos. También este tipo de ciudad densidad, la máxima densidad, ¿no? Los edificios en altura, los edificios, la ciudad vertical, Nueva York, Shanghái, Tokio. En relación a la sociedad y modos de habitar, bueno, evidentemente acá la sociedad, esta imagen que está acá es muy hoy, ¿no? El aislamiento en su máxima expresión. Pero bueno, lo que tenemos que entender que la familia tradicional ha cambiado. Si esa familia tradicional del padre, de la familia padre, madre y los hijos, ha cambiado, ha mutado, más allá de que estemos acá, tanto la familia Ingalls como los Simpson, como representantes de esa familia tradicional tipo, hoy en realidad surgen nuevos agrupamientos familiares, acá por ejemplo una familia ensamblada, ¿sí? En donde los hijos de uno y los otros se conviven, ¿sí? Pero también hay distintos tipos de ensamble, mujer-mujer, hombre-hombre, bueno, una variedad, que hay un estudio hecho recientemente que dice que hay como a 32 tipos de agrupamiento familiares o nuevas formas de convivir en la sociedad actual. También ha variado la manera de comunicarnos, ¿no es cierto? Tradicionalmente esta era la manera, la charla, la mirada comprometedora, ¿no? Una risa, y hoy tenemos esto, ¿no? Que es lo que más nos representa, y más en el contexto actual, ¿no? Que no nos podemos juntar, que estamos aislados. Bueno, la tecnología hace que nos tengamos que comunicar a distancia, ¿no? Que si bien acá está puesto como una manera crítica de que están reunidos, pero utilizan cada uno su celular, que como hasta hace poco se venía viendo el tema del celular y las reuniones familiares, hoy, gracias al avance tecnológico, vía Skype, vía Zoom, vía distintas plataformas, podemos comunicarnos y no sentirnos tan aislados en este momento que nos toca vivir. Recursos y sustentabilidad, bueno, ya sea a nivel de los asentamientos urbanos, de las ciudades, se piensa en un concepto de renaturalizar las ciudades en función de hacer frente al cambio climático, y que a nivel arquitectónico se empieza a pensar en la envolvente, tanto fachadas, muros vegetales como techos verdes, para tratar de aportar a esa renaturalización de la ciudad, así como también para proteger y mejorar la eficiencia energética de cada una de las viviendas. En cuanto a tecnología y materialidad, bueno, distintos procesos, por un lado materiales, permiten hacer cuestiones de mayor liviandad y generar nuevas estructuras y nuevas terminaciones que nos permiten generar nuevas configuraciones tipológicas, y por el otro también aparece toda una tecnología de confort, que en este caso podría ser la domótica, que también generan avances de informatización en la resolución de la vivienda. Acá nuevos materiales que surgen, que permiten trabajar los espacios y darles determinadas sensaciones y determinadas terminaciones, liviano, pesado, ¿sí? De cómo se pueden trabajar con las nuevas tecnologías. En este caso, una chapa serigrafiada, ¿no? Cómo se pueden generar distintos diseños. Bueno, finalmente, cada una de estas variables va teniendo unas problemáticas, qué incidencia tienen y qué conceptos y estrategias de diseño hemos podido identificar a lo largo de nuestro trabajo de investigación en el taller de arquitectura. Obviamente que no voy a desarrollar este cuadro porque me llevaría mucho tiempo, pero sí
los invito a que vayan al libro de la cátedra, que está publicado, lo pueden encontrar o en el sitio web del taller, o lo pueden googlear y lo van a encontrar, la vivienda contemporánea, estrategias proyectuales. En él van a encontrar esta síntesis que le va dando ciertas estrategias para cada una de las variables en las cuales les invitamos a hacer un abordaje completo, una resolución completa del tema de la vivienda. Creemos que los 4 aspectos, los 4 pares de conceptos deben estar abordados o deben generarse interrogantes con alguna respuesta proyectual a los efectos de poder decir estoy haciendo un tratamiento del tema de la vivienda en su integralidad. Ahora bien, rápidamente vamos a recorrer el proceso proyectual que ustedes van a recorrer. Por un lado tendrán la idea, en la primera etapa, en donde tendrán las intenciones o las búsquedas, es la etapa abstracta, lo teórico, la palabra, las intenciones, ¿sí? En relación al sector o lugar, en relación al tema, la vivienda y los usuarios que cada uno de los temas de los niveles plantean, que ustedes tienen que descubrir quién sería ese usuario potencial que va a usar ese conjunto o esas viviendas que van a realizar, cuál será la tecnología y la materialidad apropiada para resolver el problema y qué aspectos de la sustentabilidad en cuanto a la orientación, en cuanto a la orientación, el tratamiento del envolvente, como habíamos visto. A partir de estos interrogantes y de estas intenciones que uno va haciendo, pasa a la etapa de formalización, con esas ideas, con esas búsquedas narradas, escritas, frases, aparece la formalización. Esta etapa es la prefiguración de la forma. Acá aparece cómo las intenciones se materializan en concreto. Aparece la forma, lo empírico, el espacio materializado a partir de estas prefiguraciones. ¿En qué? En relación a la implantación, empiezan a aparecer los cortes, las volumetrías y también las primeras ideas de lenguaje y materialidad. Toda esta primera etapa de idea y formalización que irán transitando, posteriormente pasará a una etapa más de proyecto fino, de proyectación, que es de organización y armado. Esas ideas, esos esquemas, esas volumetrías, esas primeras aproximaciones que dan respuestas a esas intenciones o búsquedas, empiezan ya a tener un rigor, una medida, una organización y un armado que empieza a ser la instancia de definición formal y anteproyecto, que es lo que generalmente llegamos a producir al momento de hacer la entrega en el taller de arquitectura. ¿En relación a qué? Bueno, existe un ajuste dimensional, habrá que estudiar la estructuración del edificio, o en este caso del conjunto de vivienda, en relación a accesos, vacíos, patios, sistemas de movimientos, los servicios y la distribución del programa de acuerdo a determinadas estrategias. Habrá una elección del criterio estructural más adecuado, de acuerdo a la propuesta que cada uno esté desarrollando, y también empezarán cuestiones de modulación en lo funcional, en lo estructural y el cerramiento, y en relación a la cuestión de cerramiento. También aparecerán cuestiones de repetición, sistematización, que son cuestiones que la vivienda colectiva nos lleva a tener en cuenta, definir cuáles son los puntos fijos, tanto los núcleos de escalera y ascensores, como los puntos fijos de los servicios sanitarios y cocinas, pensar el diseño y armado de sectores y la conformación de los criterios de materialidad y lenguaje que fueron esbozados en la etapa de ideas y primeras prefiguraciones. Finalmente, con eso definido, habría que pasar a la etapa de la definición constructiva del proyecto para poder pasar a la instancia de materialización. Esta etapa, obviamente, nosotros en los trabajos prácticos del año no se llega, pero sí lo llegan los estudiantes del trabajo final de carrera. Bueno, acá les dejo la bibliografía sobre la cual he armado esta clase.
los dos textos fundamentales que utilizo generalmente, pero fundamentalmente el libro de la cátedra, que es el que aborda todos estos temas, ¿sí? Y bueno, y me despido, les digo muchas gracias y espero que con entusiasmo, hoy más que nunca, abordemos este tema de la vivienda como una cuestión apasionante de la disciplina y que tenemos mucho que decir. Somos los arquitectos que estamos generando los lugares para que en este caso podamos hacer frente a la pandemia. Con lo cual, repensar los lugares donde las personas hoy están aisladas o cumpliendo esta cuarentena, nos parece que es una linda oportunidad y un lindo desafío que afrontamos en el taller. Muchas gracias.